Bueno, a estas horas estamos siempre en petit comité. Falta la mitad del hemiciclo, es mala hora, yo lo entiendo, es la hora del desayuno. Falta el líder de la oposición y el señor Abascal, sea lo que sea él. Pero vamos a intentar decir alguna cosa. En 2 años, señorías, hemos visto ganar a Trump, hemos visto ganar a Milei, hemos visto ganar el Nobel de la Paz a una golpista como Corina Machado, hemos visto ganar el Planeta a Juan del Val, hemos visto a Abascal ir de teniente coronel después de 7 prórrogas para no hacer la mili. Y hoy, señorías, estamos viendo al líder, al presidente, que no está, del partido más corrupto de la historia de este país, diciéndonos que nos va a salvar de la corrupción de este país. Bueno, cosas veredes. Yo solamente tengo una pregunta para el señor Feijóo y el señor Abascal, si se lo pueden transmitir, por favor, es ¿la moción de censura para cuándo? ¿Para cuándo? Si aquí ya hay una mayoría de derechas, si todo está tan mal y si lo tienen tan a huevo, la moción de censura, repito, ¿para cuándo? Sobre todo, díganle al señor Feijóo que se dé prisa, que lo haga él, porque si no lo hará otro u otra. Pero quieren hablar de corrupción, señorías. Hablemos de corrupción. Hablemos de casos abiertos. Por ejemplo, caso Begoña Gómez, uno de sus favoritos. Ni voy a entrar en la exposición de motivos, que es probablemente la exposición de motivos más lamentable presentada en la historia judicial de este país, con una parte copiada literalmente de una revista judicial. Ni voy a entrar. Pero bueno, en esa exposición de motivos, el juez Peinado acusa de malversación a Begoña Gómez porque una asesora envió un mail a nombre de Begoña Gómez. Ese es el listón, del señor Peinado. Por ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, según el señor Peinado, si cualquier funcionario de cualquier institución pública ahora mismo coge el teléfono de su despacho o de su puesto de trabajo y lo utiliza para hacer una llamada privada, es malversación. Ese es el listón. ¿Ustedes están de acuerdo con que lo de la señora Begoña Gómez es malversación? ¿Sí o no? Sí. Nunca me contestan porque saben que es trampa. Pero sí. Sí. Entonces, señorías del PP, de Vox, ¿cómo le llamamos a que el señor Rajoy cargara los cuidados de su padre en Moncloa a los presupuestos generales del Estado? ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo le llamarían ustedes? Y sobre todo, ¿dónde estaba el señor Peinado? Siguiente caso. Va otro caso. Este es mi favorito. Caso Fiscal General del Estado. Un señor comete un delito, gana una pasta con mordidas durante lo peor de la pandemia, no declara ese dinero y acaba siendo juzgado el Fiscal General del Estado por supuestamente filtrar una información que días antes tenía literalmente la mitad de la prensa de Madrid, el jefe de gabinete de Ayuso y la fiscal general de Madrid, la señora Lastra. Que, por cierto, una fiscal general que dijo que le dolía en el alma, que le había dolido en el alma la filtración de ese correo. Yo no me meto en eso, pero que se ha negado reiteradamente a investigar más de 7.000 muertes en residencias de Madrid. Cualquiera diría que están ustedes juzgando al fiscal general del Estado con el juez de Rajoy, porque el juez Hurtado, este juez que está juzgando esto, 15 años después, aún no sabe quién es M. Rajoy.
Con lo cual, cualquiera diría que están ustedes juzgando al fiscal general del Estado con el juez de Rajoy, con la fiscal de Ayuso. Cualquiera lo diría. Nosotros que estamos en quinto de lawfare, lo decimos abiertamente. Yo lo que le recomiendo al fiscal general del Estado y a cualquier funcionario de este país es que se haga militante del Partido Popular. Así no tendrá problemas. Por cierto, una cosa. El otro día González Amador, oh sorpresa, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, dijo textualmente: o me voy de España o me suicido. Si esto va a ser así, me escapo. Me escapo. Y esto lo dijo en sede judicial. ¿Soy yo aquí el único que ve riesgo de fuga? Porque este señor sale por la puerta. Pero yo tengo una idea para el señor González Amador para que no haga una locura y se quede en su país, porque seguro que es muy patriota. Que pague sus impuestos, que no haga facturas falsas, que no utilice empresas pantallas y que no cobre comisiones sin declararlas. Así seguramente no tenga que hacer locuras. Señores del Partido Popular, ¿saben realmente qué es corrupción? Los cribados de Andalucía y de Madrid. He escuchado un venga. Sí, vamos. Sí, vamos. Porque es miserable y es corrupción moral que centenares de mujeres y de personas estén durante 2 años esperando un diagnóstico. Algunas de ellas ya muertas. Sus parejas o sus familiares han recibido la carta con el diagnóstico positivo 2 años después de su muerte. En Madrid, incluso con falsos negativos. Eso es corrupción. Porque, señorías, el cáncer no se batalla poniéndose un lacito. Lo digo porque todos ustedes llevaban un lacito en la solapa el otro día. El cáncer se batalla no privatizando y no recortando la sanidad pública. ¿Saben qué es corrupción también, señores del PP? Amparar y aplaudir a un inútil, a un mentiroso, a un homicida y a un psicópata como Mazón. Les recomiendo que no griten, ni se rían, ni aplaudan en esto, señorías del Partido Popular. Les recomiendo que no lo hagan, porque es un señor que lleva a sus espaldas 229 muertes, porque eligió estar en otro sitio. Y ustedes, hasta antes de ayer, le aplaudían. Un señor que dedicó 5 segundos en su discurso de dimisión, que no dimitió él, le echó la gente de Valencia, a patadas casi. A patadas casi. Le dedicó 5 segundos a las víctimas y se declaró víctima de las víctimas. Pero lo peor no es este miserable. Los peores son ustedes, que le ampararon, le protegieron, hasta que tuvieron unos datos que le dijeron que ya les afectaba aguantar a este miserable. Eso también es corrupción. Y una advertencia. No es una amenaza, es una advertencia. Les prevengo. Ni se les ocurra hacer con las víctimas de La Gana lo que hicieron con Pilar Majón o con las víctimas del Metro de Valencia. Ni se les ocurra, ¿eh? Porque algunos de nosotros nos tendrán enfrente. No estamos en el 2004, ¿eh? Y sobre todo, ¿saben también qué es lo que es corrupción, señores del PP? El caso Dana, el caso Residencias, el caso González Amador, el caso Kitchen, el caso Borrasca, el caso FP, el caso Namillán, el caso Judith Piquet, el caso Púnica, el caso Novo, el caso de Salador, el caso Leza, el caso Guarderías, el caso Lector y 31 casos que se van a juzgar en este país hasta el año 2030 con ustedes siempre, oh sorpresa, de protagonistas. Eso también es corrupción. Ustedes aquí presumen, sobre todo el señor Feijóo, ¿me dejan hablar, por favor? Señora Rodríguez Calleja, por favor. No pongan tan nerviosos. Ustedes dicen aquí, sobre todo el señor Feijóo, que hacen política para adultos. Hay un libro escrito, entiendo, que por el señor Feijóo, que dice eso. Pero el señor Feijóo es el líder de la oposición de un partido que aspira a gobernar, y yo soy el primero que he dicho 150 veces que este país, cualquier país, merece una derecha democrática. Yo no estoy en contra de que haya gente de derechas, evidentemente.
Estoy en contra de una derecha tan indecente. Debería haber en todos los países una derecha europea, democrática, humanista, centrista, que entienda perfectamente lo que es el fascismo, es decir, no lo que hacen ustedes. Pero ustedes dicen que hacen política para adultos. No voy a entrar en lo de me gusta la fruta, en llamar a según quién, según qué cosas que ustedes han hecho. Simplemente voy a decir una cosa. Ustedes han acusado aquí al presidente del gobierno de beneficiarse de la prostitución. Literalmente. ¿Saben qué pasa? Que de momento no tenemos una foto del presidente del gobierno en un prostíbulo. Pero sí que tenemos una foto del líder de la oposición con un narcotraficante. Lo digo porque yo aquí no voy a decir que el líder de la oposición se ha enriquecido con el narcotráfico. Y señorías de Vox, leo literalmente, porque por lo que sea esto no ha salido mucho, por lo que sea. El interés de Abascal no son los españoles, sino el dinero, para transferirlo a su fundación Disenso. Yo misma he sido presionada para transferir ingentes cantidades de dinero. Lo digo porque estamos hablando de corrupción, ¿no? Esto, evidentemente, no lo digo yo, lo dice Idoia Rivas, su exportavoz en Baleares. Y no es la primera persona que sale escopeteada de Vox diciendo estas cosas. Es raro que no salga. Es raro. Pero bueno, yo creo que está bien decirlo. Por cierto, ustedes niegan la emergencia climática. Yo creo que negar la emergencia climática es demostrar que tienes una emergencia mental. Pero no voy a entrar en eso. Para que todo el mundo lo entienda, lo que esta gente criminaliza, demoniza, la Agenda 2030 dice textualmente, aparte de ser votada por 197 países de este planeta, esta gente está en contra de 197 países de este planeta, algunos gobernados por gente tan derechas como ellos, dice la Agenda 2030, acabemos con la pobreza, que todos los niños del planeta tengan educación y una sanidad decente y acabemos con la desigualdad entre hombres y mujeres. Esto es lo que dice la demonizada Agenda 2030, que esta gente aquí, por lo que sea, entiendo que les da votos a gente que no tiene ni idea de lo que es la Agenda 2030, aquí estamos algunos para recordarlo, dice que es tan malo. Así que aquí se queda. Pero señorías, ¿saben quién tiene la culpa de todo esto? La culpa de que después de 863 millones de euros robados por el Partido Popular, ¿esto cuántas lechugas y chistorras son, señorías? 863 millones de euros robados en la Gürtel por el Partido Popular estén aquí dando lecciones de moralidad y salvándonos de la corrupción. ¿Saben quién tiene la culpa? Ustedes, señores del PSOE. Ustedes. Porque se pusieron de perfil. Cuando, en el mejor de los casos, cuando una parte del Poder Judicial nos machacaba y nos encarcelaba. Sí, tenemos memoria. Y nosotros les dijimos, los siguientes son ustedes. ¿Se creen que es que le tienen manía especialmente al independentismo? No. Los siguientes son los sindicalistas, las feministas, el periodismo decente, los socialistas. Y ahora simplemente les toca a ustedes. Y en lugar de hacernos caso, pues se pusieron de perfil. Yo les pido que ahora nos hagan caso. ¿Ustedes quieren frenar a esta gente? Luchen contra la desigualdad, luchen contra la precariedad y vivienda. ¿Por qué se creen, lo dije ayer, por qué se creen que esta gente ha cambiado a un salvaje como Ortega Smith por un chaval que parece del PSOE, que solamente habla de vivienda? ¿Por qué? Porque le tienen manía de repente a Ortega Smith, no, porque la gente que les paga les ha dicho, Tete, la gente lo está pasando muy mal con la vivienda, tenemos que hablar de vivienda. Y ponen a este chaval, hablando de la España de los toldos verdes, la España feliz, traducción, la España del franquismo, Por cierto, yo me crié en un barrio de toldos verdes. ¿Sabe usted qué había en esos barrios? Aparte que la España del franquismo
Yo, evidentemente, no la viví, pero la España del franquismo, durante el franquismo, los felices eran los franquistas, ¿eh? Pero en esos barrios de toldos verdes lo que había era infravivienda, maltrato que no se podía denunciar, silencio. Las mujeres no eran muy felices en esos barrios, se lo puedo asegurar. Droga y miseria. Esa es la España feliz que ustedes reivindican. Pero vivienda, vivienda y vivienda. Les pongo un ejemplo. Un socialista musulmán de 34 años acaba de ganar la alcaldía de la capital del mundo contra Trump. ¿Cómo lo ha hecho? Luchando discursivamente contra la precariedad, contra la desigualdad y prometiendo vivienda para todo el mundo, transporte para todo el mundo, comida para todo el mundo y vivienda para todo el mundo. No les pido que sean valientes, les pido que sean inteligentes. Ya está, simplemente. Yo creo, señorías, humildemente que hay un espacio, y debe haber un espacio, para una izquierda centrada en los problemas realmente de la gente y no en el léxico. Centrada en cambiar leyes, en hacer leyes que incidan, que cambien la realidad. No tweets para ser aplaudidos por fans. Y que entienda principalmente que hay dos maneras de ser de izquierdas. Hay dos. Una útil pero impura. Y otra inútil pero pura. Eso sí. Yo lo que le pido a la izquierda es menos pureza y más cabeza. Simplemente. Le pido que hablemos de vivienda para intervenir el mercado. Le pido que hablemos de seguridad. Sí, de seguridad, aunque incomode. Sin la exageración de unos ni la negación de otros, porque es un problema que existe. Que hablemos de migración. Sí, migración. Y evidentemente no lo estoy vinculando, pero bastan 5 minutos, poner la oreja 5 minutos en un barrio o hablar 10 minutos con un alcalde para saber que los flujos migratorios, como siempre ha pasado, como le pasó a mis abuelos de Andalucía, llegados a Cataluña hace 70 años, que los flujos migratorios son un reto para los barrios. Un reto que se tiene que basar en la seguridad, que se tiene que basar en la integración y que se tiene que basar en el respeto. Sí, el respeto. Porque estamos en sociedades en las que todo el mundo tiene derechos y obligaciones. Te llames Javier o te llames Brahim, evidentemente. Para todos y para todas. Porque aquello de, hablar de esto es comprar el marco de la derecha. Es que hablar de esto es comprar el marco del enemigo. No, mira, oye, no hablar de algo es no existir. No es que no exista esa preocupación. Sea real, no real, me guste o no me guste. No. Si tú no hablas de algo, simplemente no existes. No es astucia, es abandono. Y yo me niego a abandonar a la gente de mis barrios. Y otra cosa, sonreírle al fascismo no es compadreo, ¿eh? No es compadreo, ¿eh? La kriptonita del fascismo es la ironía y el sarcasmo. Y quien lo haga mejor, quien lo sepa hacer mejor, que venga aquí y nos dé una lección. Acabo con la pregunta del millón. ¿Qué va a pasar con la legislatura? ¿Qué va a ser antes? ¿La moción de Feijóo o las elecciones de Sánchez? Saben que yo hace 1 año y medio digo lo que digo, que el Partido Popular va a llegar a Moncloa, sea Feijóo, sea quien sea, por Junts. Y creo que la realidad me está dando la razón. Pero da igual. La cuestión es qué va a ser antes. En este escenario actual, ¿qué va a ser antes? Yo solamente sé que ante un escenario de presión, ante, no sé, cuáles son los materiales más duros del planeta, el diamante, el grafito y la resistencia de Sánchez, ¿no? Ante eso, yo apuesto porque Feijóo cede antes. Lo único que les puedo decir es que aquellas que duden de que Junts se quiere cargar esto, desconocen que para Junts, Cataluña no es su patria, es su negocio. Y la están perdiendo. Así que
o la recuperan o la destruyen, simplemente. Y que quizá con esta gente no compartan bandera, pero comparten intereses y amos sobre todo, porque todo el mundo sabe en Madrid que los líderes de Junts hace mucho tiempo que se pasean por consejos de administración y por digitales de ultraderecha prometiendo que van a hacer a Feijóo presidente del gobierno a cambio de lo que sea. Acabo, presidenta. El señor Aitor Esteban, antes de marcharse, dijo aquí: algún día se sabrá, señorías del PP, lo que ustedes nos ofrecieron. La pregunta es, ¿qué le ofrecen a Junts? Yo lo sé. Ustedes también. La prensa también. Ojalá algún día se pueda escribir. Un últim comentari. Senyores de Junts, vostès porten una setmana fent un tour mediàtic dient que les 25 lleis que es carregaran en PP i en Vox no afecten ni a Catalunya ni als catalans. La pregunta és simple. A Catalunya no hi ha famílies, no hi ha salut, no hi ha consumidors, no hi ha alcoholisme, no hi ha persones amb discapacitat, no hi ha emergència climàtica, no hi ha universitats, no hi ha llibertat d'expressió? Jo crec que sí, ergo menteixen. Jo els demano una cosa, que deixin de vendre mercaderia tòxica, inmiserable a la nostra gent. D'una vegada per totes. Ja està, ja no cola, ja està. Això només els compra els dos digitals que financen i els esperen com pol que paguen. Ja està. Jo els demano que deixin de fer mal al meu país, a la meva gent, que deixin de fer mal, que deixin de vendre mercaderia tòxica i nociva. Senyories de Junts, vostès van estar 6 anys matxacant-nos. De fet, fins a dia d'avui encara diuen allò de a canvi de res. Jo ja els hi vaig dir, això de a canvi de res és tan mentida com si jo els dic que voten a canvi del 3% o del 4%. Mai em va quedar gaire clar. Aquest és fals, no? Riuen, és fals. Doncs nosaltres tampoc votem a canvi de res. Però jo aquí els demano, els exigeixo una disculpa pública a Esquerra Republicana de Catalunya. Sí, que es disculpin. Especialment amb aquest grup parlamentari. Que durant, acabo, presidenta, perdoni, que durant 6 anys s'ha deixat la pell pel nostre país i pel nostre poble mentre vostès estaven fent tuits. Els demano una disculpa pública. Perquè, home, quina vergonya, De Puigdemont a prisión, a Puigdemont quizá vota la moción. Quina vergonya, Gracias. La Diana es un videopodcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.